Bueno, a continuación daremos comienzo a la clase número 2, que es correspondiente a la segunda semana. Como siempre, les aconsejo la escucha y la vista de este video y que a continuación lean lo que es el material de lectura. Como siempre, les indico que las guías de lo que van a tener que dar cuenta en el examen tiene que ver con lo que es preguntado como actividad semanal y lo que tiene que ver con la participación en el foro, ¿sí? En cuanto a la bibliografía, es el libro de Marisa Herrera, el Manual de Derecho de las Familias, que está incorporado justamente como bibliografía, y tienen que leer desde todo el capítulo 2 y todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2, desde la página 5, donde dice el título, dice capítulo 1, Derecho de las Familias, hasta la página 72, que termina con el título capítulo 3, Matrimonio. Bueno, si hablamos de derecho de familia, tenemos que preguntarnos qué es el derecho de familia, ¿verdad? Y tradicionalmente se lo definió como un conjunto de normas que regulaban la constitución, la organización y la disolución del grupo familiar como tal, en sus aspectos patrimoniales y sus aspectos personales. Esta fue la definición tradicional. En base a esto, se preguntaban si el derecho de familia se encontraba ubicado en el derecho público o en el derecho privado. El derecho público es aquel aspecto del derecho donde la importancia del Estado es primordial, trascendental, y donde deja muy poco lugar a que los particulares puedan llegar a imponer su voluntad. Por ejemplo, en el derecho penal. Eso forma parte del derecho público, un derecho donde el Estado dice: ocurrido tal acontecimiento, tal delito, hay tal pena. Y las partes no pueden apartarse de eso, al menos lo que es la existencia del delito y la pena que correspondería en abstracto. El derecho privado es un derecho en el cual se le deja a las partes la posibilidad de hacer valer su voluntad, como por ejemplo cuando hablamos de un contrato, donde las partes pueden poner cuál es el precio de venta de una cosa, cuál es la forma de entrega, la forma de pago, los planes de pagos que hay o no hay, la moneda en que habrá de pagarse. Entonces el derecho privado tiene que ver con eso, con la posibilidad de que los particulares, que las personas puedan llegar a imponer su voluntad, ¿no? Y esto es lo que se preguntaba con respecto al derecho de familia. ¿Forma parte del derecho público? ¿Forma parte del derecho privado? Algunos decían que el derecho de familia formaba parte del derecho público por esta cuestión, donde dicen que los particulares muy poco podían hacer frente a la voluntad del Estado, que era el que regulaba todo. Cómo iba a ser el matrimonio, dónde tenía que ser el matrimonio para que produjera efectos, cuáles serían las consecuencias de eso, cómo tenía que seguirse formalidades para que se inscriba un niño a nombre de tal o cual persona, cuáles eran las formalidades o los supuestos en los cuales se podía pedir una disolución matrimonial, etcétera, etcétera. Entonces muchos decían, esto es parte del derecho público, porque los particulares no tienen prácticamente voluntad en lo que regula el Estado. Otros decían que no, que en realidad formaba parte del derecho privado, si bien es cierto que reconocían que el Estado imponía normas obligatorias, ¿no? Pero que en definitiva una persona se casaba porque quería y se sometía voluntariamente a este régimen, una persona tenía un hijo si quería y si no quería no. Entonces como que consideraban que era preponderante la voluntad de los particulares y no la del Estado, pese a que quedaba sometido a esto. Posteriormente hubieron evoluciones. Actualmente se habla de que hay una constitucionalización o una humanización del derecho de familia. ¿Esto por qué? Porque muchos aspectos del derecho de familia han quedado cooptados, amparados, abarcados por tratados internacionales. Es más, nuestro Código Civil y Comercial actual, muchas de sus disposiciones se adaptan a los tratados internacionales. Como por ejemplo cuando hablamos de la autonomía progresiva del niño a los efectos de poder realizar tal o cual acto. Cuando hablamos de ello, estamos teniendo un principio que es captado por la Convención de los Derechos del Niño, un tratado constitucional con jerarquía constitucional, que es la que dice que todo niño debe ser oído y que a mayor edad, mayor autonomía, y a mayor autonomía, mayor capacidad de decisión, ¿sí?
Bueno, y en el caso de que el Código Civil y Comercial o los jueces se encontraran en una situación en la cual no saben cómo resolver respecto a un niño, van a tener que aplicar este principio de sostener el interés superior del niño, que está declarado en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que volvemos a decir es un tratado sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional. Por eso hablamos de una constitucionalización o una humanización del derecho de familia. Bueno, otra temática a considerar tiene que ver con los derechos subjetivos familiares. ¿Y en qué consisten los derechos subjetivos familiares? Ya habíamos visto que los derechos subjetivos tenían que ver con los sujetos y con la capacidad de ejercicio de esos sujetos. Entonces, por derecho subjetivo familiar tiene que ver con la capacidad que tienen los sujetos, los miembros de una familia, para hacer valer sus derechos familiares. Por ejemplo, el derecho subjetivo de un hijo a reclamar alimentos, ¿verdad? Objetivamente hay un derecho consagrado por el Código Civil y Comercial, sí lo hay. El derecho a que su progenitor le brinde alimentos. Subjetivamente, ese derecho objetivo que está plasmado en la norma puede ser ejercido por este niño a través de sus representantes o personalmente, depende la edad y las características de la intervención. Pero ahí es cuando en el ejercicio, en el reclamo, se ve la característica subjetiva del derecho. Hay un sujeto que reclama. En cuanto a los derechos subjetivos familiares, se clasifican en derechos subjetivos patrimoniales, derechos subjetivos personales, derechos subjetivos mixtos. Los derechos subjetivos patrimoniales refieren justamente a la posibilidad de efectuar un reclamo, una petición que tenga que ver con lo patrimonial. Un ejemplo de eso es en el momento de determinarse el divorcio o luego de cesada la unión convivencial, que cada uno de los integrantes de la pareja pueda llegar a reclamar, si se dan las circunstancias, el tema de una compensación económica al otro integrante de la pareja. Eso es absolutamente patrimonial. Otra posibilidad es la que tienen los cónyuges cuando hay una comunidad de ganancias, un régimen de comunidad en el matrimonio, a pedir medidas precautorias. ¿Qué son las medidas precautorias? Medidas de protección, medidas de conservación. Por ejemplo, determinar la cantidad de bienes que existen dentro de la comunidad en un determinado momento. Eso es exclusivamente patrimonial. Cuando hablamos de derechos personales es todo lo contrario, no hay una afectación patrimonial, pero puede ser ejercido por cualquiera de los integrantes de la familia. Por ejemplo, el derecho a contraer matrimonio. Una persona que reúne los requisitos legales, cualquiera sea su sexo, puede pedir realizar los trámites para contraer matrimonio. También este es un derecho subjetivo personal. El derecho a pedir el divorcio también es un derecho subjetivo personal. El derecho a solicitar la nulidad de un matrimonio es personal, no tiene que ver con lo patrimonial. Entonces es alejado de cuestiones patrimoniales todo aquello que es derecho subjetivo personal. Y el derecho subjetivo mixto es donde reúne ambas características. Por ejemplo, cuando yo hijo, o en realidad cuando un niño reclama a su progenitor los alimentos derivados de la responsabilidad parental. El niño o la niña, a través de su progenitor, le reclama al otro progenitor que le pase alimentos. ¿Tiene un carácter personal? Sí, es un derecho que escapa a lo meramente patrimonial. Pero tiene un contenido patrimonial, por supuesto, porque el alimento tiene un costo, ¿sí? Pero no es un derecho subjetivo patrimonial exclusivamente, es mixto. Si bien su origen tiene que ver de lo que es la responsabilidad parental, antes llamada patria potestad, tiene ahí su origen, lo cierto es que al momento de efectivizarse tiene un costo económico. También el derecho alimentario entre parientes es otro derecho subjetivo mixto. Bueno, ahora nos toca hablar de estado de familia. ¿Qué se entiende por estado de familia? Es muy sencillo. Es el lugar que cada persona ocupa dentro de un grupo familiar. Por ejemplo, yo ocupo en mi familia el lugar de esposo de Laura, ocupo el lugar de papá de Antonella, de Lorenzo, de Ornella y de Laureano, y ocupo el lugar de abuelo de Mirela.
A su vez, si hablamos de uno de mis hijos, Antonella, ocupa el lugar de... su estado es el del lugar de hija mío, hija de mi esposa y de mamá de Mirela. Entonces, eso es el estado. Es el lugar que cada uno ocupa en un grupo familiar. En cuanto al título de estado, el título de estado es tiene que ver con esta ubicación, con este emplazamiento, pero es aquello que te da la posibilidad de oponer este estado y este emplazamiento frente a todos los demás. Se llama oponerlo erga omnes, es decir, frente a todos los demás. Este título de estado tiene un aspecto material y tiene un aspecto formal. El aspecto material tiene que ver justamente y propiamente con esto de yo estoy ubicado en este lugar. Yo soy sobrino, yo soy hijo, yo soy marido, soy esposo. Y el aspecto formal tiene que ver con el instrumento que da cuenta de ese estado. Por ejemplo, mi estado de esposo de Laura se acredita y se comprueba mediante la partida de matrimonio. Entonces, ese aspecto formal es la partida de matrimonio. El estado de hijo, mi estado, o sea, Antonella, que es mi hija mayor, su estado de hija en el aspecto formal de mi hija, en el aspecto formal, lo va a demostrar a través de la partida de nacimiento. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Lo formal tiene que ver con el instrumento que contiene, que da cuenta de ese estado civil, ¿verdad? Del estado familiar en realidad. En cuanto a la posesión de estado, tiene que ver con el ejercicio de un determinado estado de familia, del ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio de estado de familia es sumamente importante como una manera de acreditar un estado familiar por el cual se va a requerir o a solicitar su reconocimiento. Un ejemplo puede ser que para reclamar un estado de hijo, o sea, el reconocimiento filial por el estado de hijo, esa reclamación que realiza la persona interesada, es muy importante, es importantísima la prueba de la posesión de estado. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante esa prueba por la cual ha sido tratado como hijo, públicamente como hijo, ante todos como hijo, y es una manera de acreditar. La posesión de estado, reiteramos, tiene que ver con el ejercicio, con el ser, con el lugar que se ocupa y que se ejercita y se demuestra de una manera pública. La posesión de estado, volvemos a repetir, es muy importante para aquellos casos en los cuales se reclama por un estado filial, un estado de familia. ¿Sí? Entonces, el haber sido reconocido públicamente, tratado como hijo frente a toda una comunidad, frente a una sociedad, implica posesión de estado y sirve para acreditar dicho carácter. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es el acto jurídico familiar. El acto jurídico familiar es una especie dentro del género acto jurídico. Por acto jurídico se entiende todo acto voluntario, lícito, tendiente a adquirir, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas existentes. El acto jurídico familiar, atento a ser una especie dentro de aquel género acto jurídico, es un acto humano, voluntario, también lícito, que tiene como objetivo adquisición, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas familiares. Un acto jurídico, por ejemplo, por el cual se adquieren o se constituyen relaciones jurídicas, es el acto del matrimonio. Es voluntario, es lícito y tiene por finalidad la contracción de un vínculo conyugal, con todo lo que implica, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los actos jurídicos, lo podemos llegar a clasificar desde diversas miradas, ¿no? O desde diversas posiciones. Una posición tiene que ver, según los efectos,
El acto jurídico en ese caso, según los efectos que produzca, el acto jurídico familiar estamos hablando, puede llegar a ser personal o patrimonial. Un acto jurídico patrimonial eminentemente puede ser la compra de un bien dentro del matrimonio existiendo comunidad de ganancias. Un acto jurídico, también de acuerdo a los efectos, dijimos que puede ser patrimonial y puede ser personal. En el caso de personal, un acto jurídico de características personales puede tener que ver, por ejemplo, con la contracción de un matrimonio. El matrimonio es personal, no busca unos efectos que tengan que ver con lo patrimonial eminentemente. Otro punto de clasificación de los actos jurídicos tiene que ver con respecto a la voluntad de quién o quienes declaran. En este caso pueden ser actos jurídicos unilaterales, como por ejemplo un reconocimiento. El papá concurre al registro civil y reconoce como propio a fulanito de tal, reconoce como hijo propio. Un acto jurídico puede ser no solamente unilateral, sino que puede ser también bilateral, como el matrimonio. Se necesitan dos personas que digan sí quiero, a los efectos de que haya un consentimiento para la existencia del acto matrimonial. También de acuerdo a las formalidades, se pueden clasificar los actos jurídicos en formales y no formales. Un acto jurídico no formal es precisamente el de reconocer a un hijo. La persona concurre al registro civil y dice vengo a reconocer de nuevo a fulanito como mi hijo. No hace falta mayor formalidad que esa. Y un acto jurídico formal es el matrimonio por excelencia. ¿Por qué? Porque voy a necesitar indefectiblemente de un oficial público para su celebración, voy a necesitar de testigos. Esas son formalidades. Y desde el punto de vista de su contenido, desde el punto de vista de la movilidad, los actos jurídicos familiares pueden ser actos jurídicos de emplazamiento, que consisten justamente en ubicar a alguien en una determinada situación jurídica familiar, como el reconocimiento de un hijo. A una persona que no figuraba como perteneciente a un determinado grupo familiar, al reconocerlo, ingresa a ese grupo familiar. Están los llamados actos jurídicos familiares, de acuerdo al contenido, que son de ejercicio, como por ejemplo puede ser el reclamo de alimentos. Eso estoy ejerciendo un derecho. Son de ejercicio. No me emplazan, no me constituyen, pero se ejercen. También tenemos los actos jurídicos familiares constitutivos, de acuerdo a este contenido. Volvemos, ¿cuál es uno constitutivo? Puede ser tranquilamente el matrimonio, porque me constituye en el estado de esposo. Y está también el acto jurídico familiar que es declarativo. En cuanto al acto jurídico familiar declarativo, volvemos a mencionar el reconocimiento filial. Bueno, y algo que vamos a tener que tener en cuenta para actuar en el foro, para trabajar en el foro, es lo que tiene que ver con la existencia de la persona humana. El artículo 19 del Código Civil y Comercial dice muy claramente: la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Ahí tenemos que preguntarnos qué es la concepción, cuándo se produce la concepción, dónde se produce la concepción. Porque si revisamos el artículo 21, dice: los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. El artículo 21 me diferencia entre concebido e implantado. No son lo mismo. ¿Qué significa entonces ser concebido y qué significa ser implantado? ¿Se es ser humano solamente si es concebido en el seno materno? ¿Qué pasa con aquellas fecundaciones que son in vitro? ¿Cuándo comienza la existencia del ser humano? ¿Cuando es implantado? ¿O comenzó antes?
Entonces, esas son preguntas que nos tenemos que hacer y que van a ser parte de nuestro foro. Tenemos que estar atentos allí y participar de eso.